Dietrich Bonhoeffer, el teólogo que eligió la cruz de la resistencia. El sonido de las botas militares resonaba en el pasillo de piedra, acercándose cada vez más. Dietrich Bonhoeffer cerró el libro que había estado leyendo, una edición gastada del Nuevo Testamento en griego, y lo colocó cuidadosamente sobre la pequeña mesa de madera en su celda. Era el 9 de abril de 1945, un lunes lluvioso en Flossenbürg, un campo de concentración perdido en las montañas de Baviera. A través de la ventana enrejada de su celda, Dietrich podía ver los primeros brotes verdes de la primavera emergiendo tímidamente después del largo invierno alemán. La vida renacía en el mundo exterior, pero él sabía, con esa certeza tranquila que solo la fe profunda puede proporcionar, que su propio tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Las botas se detuvieron frente a su celda. La puerta se abrió con un chirrido metálico. El guardia de las SS, un hombre joven con rostro inexpresivo que había aprendido a no mostrar emoción alguna, pronunció las palabras que Dietrich había estado esperando durante semanas. «Prisionero Bonhoeffer, venga con nosotros. El tribunal lo ha condenado. Será ejecutado esta mañana». Dietrich se puso de pie con calma. Tenía 39 años, aunque las privaciones de los últimos 2 años en prisión lo habían envejecido prematuramente. Su rostro, alguna vez redondo y juvenil, ahora estaba demacrado. Pero en sus ojos, detrás de las gafas de marco metálico, ardía algo que ni la prisión, ni la tortura, ni la inminencia de la muerte habían podido extinguir: una claridad de propósito, una paz profunda que desafiaba toda lógica humana. Se volvió hacia sus compañeros de celda, prisioneros políticos como él, que habían compartido esos últimos días terribles, y les dijo con voz serena: «Este es el fin, para mí, el comienzo de la vida». Luego añadió: «Creed en Dios y creed también en mí». Esas fueron sus últimas palabras registradas. Minutos después, desnudo y humillado como los nazis gustaban de humillar a aquellos a quienes consideraban traidores, Dietrich Bonhoeffer fue ahorcado en el patio del campo de concentración de Flossenbürg, junto con otros conspiradores del 20 de julio. Su cuerpo fue cremado inmediatamente, sus cenizas dispersadas, un último intento de los nazis de borrar incluso la memoria física de este hombre que había osado desafiarlos, pero no podían borrar lo que él había escrito, lo que había enseñado, lo que había vivido. No podían destruir el testimonio de una vida dedicada completamente a la verdad, a la justicia, a Dios. Pero ¿quién era Dietrich Bonhoeffer? ¿Cómo llegó este brillante teólogo, este hijo privilegiado de la élite académica alemana, este hombre que podría haber pasado su vida cómodamente en universidades debatiendo puntos finos de doctrina, a morir en la horca como conspirador contra Hitler? Para comprender esta trayectoria extraordinaria, este camino desde las torres de marfil de la teología académica hasta la resistencia clandestina y el martirio final, debemos retroceder al principio, a una infancia privilegiada en el corazón de la Alemania imperial, cuando un niño precoz comenzaba a descubrir que la fe cristiana no era un refugio cómodo del mundo, sino un llamado radical a vivir de manera completamente diferente. Dietrich Bonhoeffer nació el 4 de febrero de 1906 en Breslau, en la región de Silesia, ahora Wrocław, Polonia, en una familia que representaba lo mejor de la burguesía intelectual alemana. Su padre, Karl Bonhoeffer, era uno de los psiquiatras y neurólogos más distinguidos de Alemania, un científico de reputación internacional que eventualmente se convertiría en profesor en la Universidad de Berlín. Su madre, Paula, provenía de una familia aristocrática con una larga tradición de servicio público y logro intelectual. Los Bonhoeffer
eran exactamente el tipo de familia que formaba la columna vertebral de la élite cultural alemana. Educados, cultivados, comprometidos con valores de excelencia intelectual, servicio público y responsabilidad social. La casa Bonhoeffer en Berlín, donde la familia se mudó cuando Dietrich era un niño, era un centro de vida intelectual. A la mesa familiar se sentaban regularmente algunos de los científicos, académicos, artistas y pensadores más importantes de Alemania. Las conversaciones versaban sobre los últimos desarrollos en ciencia, sobre debates filosóficos, sobre acontecimientos políticos, sobre arte y literatura. Para los niños Bonhoeffer, Dietrich tenía 7 hermanos, crecer en este ambiente significaba estar expuesto desde la más temprana edad a un nivel de sofisticación intelectual extraordinario. Pero lo que hacía a la familia Bonhoeffer particularmente distintiva no era simplemente su logro intelectual, sino también su profundo sentido de responsabilidad moral. Karl Bonhoeffer, el padre, era conocido no solo por su brillantez científica, sino también por su integridad inquebrantable. Durante el período nazi, cuando muchos psiquiatras alemanes participarían en el programa de eutanasia que asesinó a decenas de miles de personas con discapacidades mentales, Karl Bonhoeffer se negó rotundamente a cooperar. Los valores que inculcó en sus hijos no eran simplemente valores de logro intelectual, sino valores de coraje moral, de hacer lo correcto independientemente de las consecuencias personales. El joven Dietrich era un niño notablemente dotado. Aprendía con facilidad asombrosa, devoraba libros, mostraba talento musical excepcional al piano y desde edad temprana exhibía una madurez intelectual que impresionaba incluso en un ambiente familiar donde la precocidad intelectual era la norma. Pero había algo más en Dietrich, algo que lo distinguía incluso de sus hermanos brillantes, una seriedad espiritual profunda, una preocupación por cuestiones últimas de significado y propósito que era inusual en alguien tan joven. Cuando Dietrich anunció a su familia, a la edad de 14 años, que había decidido estudiar teología y convertirse en pastor, la reacción fue de sorpresa y escepticismo. Los Bonhoeffer eran protestantes nominalmente, pero no eran particularmente religiosos en el sentido convencional. Asistían a la iglesia ocasionalmente, mantenían ciertas tradiciones cristianas, pero la fe no era el centro de sus vidas del modo en que lo era para familias pietistas más tradicionales. Karl Bonhoeffer, como científico, tenía una perspectiva racional y escéptica hacia las afirmaciones religiosas, y en círculos intelectuales alemanes de principios del siglo XX, la teología no era considerada exactamente la disciplina más prestigiosa o intelectualmente rigurosa. Pero Dietrich era terco. Cuando sus hermanos mayores le preguntaron burlonamente por qué querría desperdiciar su inteligencia en algo tan irrelevante como la teología, su respuesta fue característica. En ese caso, tendré que reformar la Iglesia. No era arrogancia juvenil, era la expresión de una convicción profunda de que el cristianismo importaba, de que tenía relevancia fundamental para las cuestiones más importantes de la vida humana, y de que la Iglesia alemana necesitaba desesperadamente renovación intelectual y espiritual. Dietrich estudió teología en las universidades de Tübingen y Berlín, las dos instituciones más prestigiosas para el estudio de la teología protestante en Alemania. Estos fueron años de formación intelectual extraordinariamente intensa. Estudió con algunos de los teólogos más importantes de la época, incluido Adolf von Harnack, el eminente historiador de la Iglesia que representaba la tradición del protestantismo liberal alemán. Pero mientras admiraba la erudición de Harnack, Dietrich sentía que algo faltaba en el protestantismo liberal.
Había reducido el cristianismo a ética humanitaria, había domesticado el radicalismo del Evangelio, había perdido el sentido de la trascendencia de Dios y del carácter revolucionario de la fe cristiana. Lo que atraía a Dietrich era la nueva teología dialéctica de Karl Barth, el teólogo suizo que en los años 20 estaba revolucionando el pensamiento protestante con su énfasis radical en la alteridad de Dios, en el carácter de crisis de la revelación divina, en la imposibilidad de domesticar o controlar a Dios mediante proyectos humanos de religión o moralidad. Barth insistía en que Dios era el totalmente otro, que la revelación divina venía siempre como juicio y gracia, que el cristianismo no podía ser reducido a cultura o ética, sino que representaba una ruptura radical con todas las construcciones humanas. Esta teología resonaba profundamente con Dietrich. Veía en ella una manera de recuperar el radicalismo del cristianismo primitivo, de resistir la domesticación burguesa del Evangelio que caracterizaba gran parte del protestantismo alemán, y comenzó a desarrollar su propia teología distintiva, una que intentaba mantener el énfasis barthiano en la trascendencia de Dios, mientras también insistía en la encarnación, en que Dios se había hecho humano en Cristo y por lo tanto el mundo material y la vida humana concreta importaban absolutamente. Su tesis doctoral, completada en 1927 cuando tenía apenas 21 años, se titulaba Sanctorum Communio, la comunión de los santos. Era un trabajo de teología extraordinariamente sofisticado que exploraba la naturaleza de la Iglesia como comunidad. Dietrich argumentaba que la Iglesia no era simplemente una institución humana o una asociación voluntaria de individuos con creencias similares. Era el Cristo existiendo como comunidad, el cuerpo de Cristo presente realmente en el mundo. Esto significaba que la Iglesia tenía una naturaleza sacramental profunda, que era el lugar donde Cristo continuaba presente y activo en la historia humana. Pero esta visión elevada de la Iglesia también implicaba obligaciones radicales. Si la Iglesia era realmente el cuerpo de Cristo, entonces tenía que vivir de acuerdo con los valores del Evangelio: amor sacrificial, servicio a los marginados, rechazo de la violencia y la dominación, construcción de comunidad genuina que trascendiera todas las divisiones de clase, raza, nación. La Iglesia existente en Alemania, con su estrecha identificación con el Estado, con las clases dominantes, con el nacionalismo alemán, estaba muy lejos de este ideal, y Dietrich comenzó a comprender que reformar la Iglesia requeriría no solo nuevas ideas teológicas, sino también transformación práctica radical. Después de completar su doctorado, Dietrich pasó un año estudiando en el Union Theological Seminary en Nueva York. Esta experiencia fue transformadora en múltiples sentidos. En Estados Unidos, Dietrich fue expuesto a formas de cristianismo muy diferentes del protestantismo intelectualizado alemán que conocía. En particular, su experiencia en iglesias afroamericanas en Harlem lo impactó profundamente. Aquí veía un cristianismo vibrante, apasionado, comprometido con la justicia social, profundamente enraizado en las vidas y luchas concretas de una comunidad oprimida. Dietrich observaba cómo los cristianos afroamericanos cantaban spirituals que hablaban de liberación, de éxodo, de la promesa divina de justicia. Observaba cómo su fe no era un escape de sus circunstancias opresivas, sino una fuente de fortaleza para resistir, de esperanza en medio de la desesperación, de dignidad frente a la humillación sistemática del racismo. Y comenzó a comprender que el cristianismo auténtico siempre tiene esta dimensión de resistencia, de solidaridad con los oprimidos, de lucha contra la injusticia. También fue durante su estancia en Nueva York que Dietrich leyó por primera vez el Sermón de la Montaña,
con ojos completamente nuevos. Este texto, que había leído innumerables veces antes, de repente se le reveló con una claridad y radicalismo que lo dejaron asombrado. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, amad a vuestros enemigos, no resistáis al malvado, buscad primero el reino de Dios. Estos no eran consejos piadosos opcionales o ideales inalcanzables, eran mandamientos, llamados a vivir de una manera radicalmente diferente. Cuando Dietrich regresó a Alemania en 1931, era un hombre cambiado. Había partido como un joven académico brillante, interesado principalmente en cuestiones teológicas abstractas. Regresó con una comprensión transformada de lo que significaba ser cristiano. No simplemente creer ciertas doctrinas o pertenecer a cierta institución, sino vivir de acuerdo con los valores radicales del Evangelio, seguir a Cristo en el discipulado costoso que exigía todo, y regresó justo a tiempo para presenciar el ascenso del nazismo y la crisis profunda que éste provocaría en la Iglesia alemana. En 1933, Hitler llegó al poder, y casi inmediatamente la Iglesia protestante alemana enfrentó la cuestión definitoria: ¿cómo responder a este nuevo régimen que proclamaba valores aparentemente incompatibles con el cristianismo? Como hemos visto en historias previas de este mismo círculo de resistencia, la Iglesia protestante alemana se dividió profundamente. Los cristianos alemanes intentaban sintetizar cristianismo y nazismo. La mayoría intentaba algún tipo de acomodación prudente, y una minoría, la Iglesia confesante, insistía en la independencia absoluta de la Iglesia respecto al Estado nazi y el rechazo de cualquier compromiso doctrinal. Dietrich Bonhoeffer fue uno de los primeros y más claros en comprender lo que estaba en juego. En 1933, apenas 2 días después de que Hitler llegara al poder, Bonhoeffer dio una conferencia de radio sobre el concepto de Führer, líder, donde advertía contra la idolatría del liderazgo, contra la tendencia humana de convertir a líderes políticos en salvadores, contra el peligro de un líder que se convertía en desorientador, Verführer, en lugar de líder genuino. La transmisión fue cortada antes de que pudiera terminar. Las autoridades nazis ya habían identificado a este joven teólogo como potencialmente problemático, pero lo que realmente distinguió a Bonhoeffer de muchos otros en la Iglesia confesante fue su insistencia inmediata en que la Iglesia no podía limitarse a defender sus propios intereses institucionales. Tenía que hablar también en defensa de aquellos que el régimen nazi estaba persiguiendo, particularmente los judíos. En un ensayo profético escrito en abril de 1933, titulado La Iglesia ante la cuestión judía, Bonhoeffer argumentaba que la Iglesia tenía 3 responsabilidades posibles frente a un Estado injusto. Primero, cuestionar si las acciones del Estado eran legítimas. Segundo, ayudar a las víctimas de la acción estatal, incluso si no eran miembros de la comunidad cristiana. Y tercero, no solo vendar las víctimas bajo la rueda, sino meter un palo en los rayos de la rueda misma, es decir, resistir activamente y detener la máquina estatal cuando estaba causando injusticia grave. Este tercer punto era revolucionario y controvertido. La mayoría de los líderes de la Iglesia confesante no estaban dispuestos a ir tan lejos. Estaban dispuestos a defender la independencia doctrinal de la Iglesia. Estaban dispuestos a rechazar la nazificación de la teología, pero no estaban dispuestos a desafiar directamente las políticas del Estado hacia los no cristianos. El antisemitismo nazi, argumentaban muchos, era un asunto político en el que la Iglesia no debía entrometerse. Bonhoeffer encontraba esta posición moral e intelectualmente insostenible. ¿Cómo podía la Iglesia,
que proclamaba creer en un Dios de justicia, permanecer en silencio mientras un Estado perseguía sistemáticamente a un grupo entero de personas basándose únicamente en su origen racial? ¿Cómo podía la Iglesia, que proclamaba seguir a Jesús, quien era judío, aceptar leyes que discriminaban contra los judíos? Esto no era simplemente una cuestión política, era una cuestión teológica fundamental, una cuestión de si la Iglesia realmente creía en lo que proclamaba. Durante los años siguientes, Bonhoeffer se convirtió en una de las voces más claras y proféticas dentro de la Iglesia confesante. En 1935 fue nombrado director de un seminario clandestino en Finkenwalde, donde entrenaba a jóvenes pastores de la Iglesia confesante. Fue una experiencia extraordinaria. Bonhoeffer intentaba crear una comunidad que viviera genuinamente de acuerdo con los principios del Sermón de la Montaña, una vida de oración intensa, de estudio bíblico profundo, de confesión mutua y perdón, de simplicidad voluntaria, de compromiso con los pobres y perseguidos. De esta experiencia surgió uno de los libros más influyentes de Bonhoeffer, El precio del discipulado, Nachfolge, publicado en 1937. En este libro, Bonhoeffer articulaba una crítica devastadora de lo que llamaba gracia barata, la idea de que el cristianismo consistía simplemente en creer ciertas doctrinas sin que esa creencia transformara fundamentalmente la manera de vivir. La gracia barata, argumentaba Bonhoeffer, era la gracia sin discipulado, el perdón sin arrepentimiento, la bendición sin la cruz. Era la perversión del Evangelio que había permitido al protestantismo alemán acomodarse tan fácilmente a la cultura circundante, incluyendo ahora la cultura nazi. En contraste, Bonhoeffer proclamaba la gracia costosa, la gracia que costó a Dios la vida de su Hijo, la gracia que llama al creyente a seguir a Cristo en discipulado radical, la gracia que transforma toda la vida. Cuando Cristo llama a un hombre, escribió Bonhoeffer en una de sus frases más famosas, le ordena venir y morir. No necesariamente morir físicamente, aunque eso también podría ser necesario, sino morir al viejo yo, a las ambiciones egoístas, a la conformidad con el mundo, a todo lo que impedía seguir completamente a Cristo. Este énfasis en el discipulado costoso no era masoquismo espiritual o búsqueda mórbida del sufrimiento. Era el reconocimiento realista de que vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en un mundo caído inevitablemente resultaría en conflicto, en sufrimiento, posiblemente en martirio. Jesús mismo había advertido esto, y la historia de la Iglesia, desde los mártires primitivos hasta los reformadores y más allá, confirmaba esta verdad. El seminario de Finkenwalde fue cerrado por la Gestapo en 1937. Los nazis estaban cada vez más molestos con la Iglesia confesante y estaban tomando medidas cada vez más represivas contra ella. Bonhoeffer fue prohibido de enseñar, de publicar, de hablar públicamente en Berlín. Estaba bajo vigilancia constante de la Gestapo y comenzó a comprender que el espacio para la resistencia abierta se estaba cerrando rápidamente. En 1939, cuando estalló la guerra, Bonhoeffer enfrentó una decisión crucial. Como pastor y como hombre en edad de servicio militar, sería llamado a filas. Pero ¿cómo podía servir en el ejército de Hitler? ¿Cómo podía participar en una guerra de agresión injusta? Por otro lado, negarse al servicio militar significaría arresto inmediato y probablemente ejecución por traición. Amigos en Estados Unidos le ofrecieron una salida. Podía regresar a Nueva York, podía pasar la guerra seguro en América, podía continuar su trabajo teológico en un ambiente libre, y Bonhoeffer aceptó. Viajó a Nueva York en junio de 1939. Pero apenas 2 semanas después de llegar,
se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Escribió en su diario: «He cometido un error al venir a América. Debo vivir este período difícil de nuestra historia nacional con el pueblo cristiano de Alemania. No tendré derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no comparto las pruebas de este tiempo con mi pueblo». Regresó a Alemania sabiendo perfectamente bien que estaba regresando a un peligro mortal. Pero sentía que no tenía otra opción. No podía, en conciencia, abandonar a la Iglesia confesante y al pueblo alemán en su momento de mayor necesidad. Esta decisión de regresar a Alemania, cuando podría haber permanecido seguro en América, es uno de los actos de coraje moral más impresionantes de todo el período nazi. De regreso en Alemania, Bonhoeffer fue reclutado por su cuñado Hans von Dohnanyi, un oficial de inteligencia militar, para trabajar en la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán. Oficialmente, Bonhoeffer servía como agente de inteligencia, usando sus contactos ecuménicos internacionales para recopilar información. En realidad, la Abwehr, bajo el liderazgo del almirante Canaris, se había convertido en un centro de resistencia contra Hitler, y el trabajo de Bonhoeffer era una cobertura que le permitía participar en actividades de resistencia mientras aparentemente servía al régimen. Fue a través de este trabajo que Bonhoeffer se involucró directamente en la conspiración para derrocar y asesinar a Hitler. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y moralmente complejos de la historia de Bonhoeffer. Cómo este teólogo que había escrito tan elocuentemente sobre el Sermón de la Montaña, sobre amar a los enemigos, sobre rechazar la violencia, llegó a participar en un complot para asesinar a Hitler. La respuesta es que Bonhoeffer luchó profundamente con esta cuestión. No llegó fácilmente a la conclusión de que el asesinato estaba justificado. Al contrario, pasó por una angustia moral intensa, reflexionando teológicamente sobre si un cristiano podía jamás participar en tal acto. Y llegó a una conclusión matizada y profunda, que en situaciones extremas donde un tirano estaba causando sufrimiento masivo y destruyendo naciones enteras, un cristiano podía estar obligado a asumir la culpa de la violencia para detener un mal mayor. Crucialmente, Bonhoeffer no argumentaba que el asesinato de Hitler estuviera libre de pecado o que fuera simplemente justificado. Al contrario, creía que siempre hay culpa en matar, incluso cuando es necesario. El cristiano que participaba en tal acto no podía hacerlo con buena conciencia clara. Tenía que reconocer que estaba violando el mandamiento contra el asesinato, que estaba asumiendo culpa. Pero en ciertas circunstancias extremas, asumir esa culpa, cargar con ese peso moral, era preferible a la culpa de no actuar, de permitir que el mal continuara sin oposición. Esta reflexión teológica sobre la culpa inevitable, sobre la necesidad a veces de elegir entre males, sobre la responsabilidad de actuar incluso cuando toda acción implica manchar las manos, representaba un desarrollo significativo en el pensamiento de Bonhoeffer. Estaba desarrollando lo que llamaría una ética de responsabilidad en contraste con una ética de principios puros. El cristiano no podía refugiarse en principios abstractos, no matarás, cuando la situación concreta exigía acción para detener males masivos. Tenía que asumir responsabilidad por las consecuencias de sus acciones, incluso cuando esas acciones violaban principios generales. Durante los años de conspiración, de 1940 a 1943, Bonhoeffer vivía una doble vida extraordinariamente tensa. Públicamente era un agente de inteligencia que servía al régimen. Privadamente era un conspirador activo que trabajaba para derrocarlo. Utilizaba sus viajes al extranjero, oficialmente para trabajo de inteligencia, para intentar establecer contactos con los aliados, para informarles sobre la existencia de la resistencia alemana,
para sondear si estarían dispuestos a negociar una paz si Hitler fuera eliminado. Al mismo tiempo, continuaba su trabajo teológico, escribiendo reflexiones profundas sobre ética, sobre la naturaleza de la Iglesia, sobre lo que significaría reconstruir la cristiandad después del desastre del nazismo. Estos escritos, muchos de ellos fragmentarios y nunca completados debido a su arresto, muestran a Bonhoeffer luchando con algunas de las cuestiones teológicas más profundas del siglo XX. ¿Qué significa ser cristiano en un mundo llegado a la mayoría de edad? ¿Un mundo donde Dios parecía cada vez más ausente o irrelevante? ¿Cómo puede la Iglesia hablar al mundo moderno sin recurrir a la manipulación emocional o a amenazas de condenación? ¿Qué forma tomaría un cristianismo sin religión, un cristianismo despojado de toda la parafernalia institucional y ritual, pero manteniendo su núcleo esencial del seguimiento de Cristo? Estas reflexiones llevarían a Bonhoeffer a algunas de sus ideas más radicales y controvertidas, ideas que influirían profundamente en la teología del siglo XX. Bonhoeffer argumentaba que el cristianismo no podía basarse en explotar las debilidades humanas, en ofrecer a Dios como tapagujeros que llenaba los vacíos de nuestro conocimiento o proporcionaba consuelo en nuestras inseguridades. El Dios cristiano era un Dios que permitía ser expulsado del mundo hacia la cruz, un Dios débil que conquistaba mediante el sufrimiento en lugar de mediante el poder coercitivo. El 5 de abril de 1943, la doble vida de Bonhoeffer llegó a su fin. La Gestapo lo arrestó, junto con su cuñado Hans von Dohnanyi y otros miembros del círculo de resistencia en la Abwehr. Inicialmente, los cargos contra él no estaban relacionados con el complot contra Hitler. La Gestapo aún no había descubierto eso, sino con otras actividades ilegales menores: ayudar a judíos a escapar de Alemania, evasión del servicio militar. Bonhoeffer fue llevado a la prisión militar de Tegel en Berlín. Pasaría los siguientes 18 meses en Tegel, la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario. Fueron meses de soledad intensa, de incertidumbre sobre su destino, de preocupación por su familia y amigos que también estaban siendo perseguidos. Pero también fueron meses de extraordinaria productividad espiritual e intelectual. Bonhoeffer escribió prolíficamente cartas a su familia y amigos, reflexiones teológicas, poemas, fragmentos de lo que habría sido una novela. Estas escrituras desde la prisión de Tegel, posteriormente publicadas como Resistencia y Sumisión, se encuentran entre los documentos teológicos más conmovedores del siglo XX. En ellas vemos a Bonhoeffer luchando con las cuestiones más fundamentales. ¿Cómo mantener la fe cuando Dios parece ausente? ¿Cómo orar cuando las oraciones parecen no ser respondidas? ¿Cómo encontrar significado en el sufrimiento? ¿Cómo prepararse para la posibilidad de la muerte? Pero estas escrituras no son sombrías o desesperadas. Al contrario, están llenas de una esperanza extraordinaria, de una fe que no dependía de circunstancias favorables, sino que florecía incluso, o especialmente, en las circunstancias más adversas. Bonhoeffer escribía sobre la belleza que podía ver desde la ventana de su celda, sobre la bondad de los guardias que a veces le mostraban pequeñas amabilidades, sobre el consuelo que encontraba en la oración y en leer la Biblia, sobre su confianza absoluta en que Dios estaba con él incluso en la prisión. Uno de sus poemas desde la prisión, Von guten Mächten, por fuerzas benévolas, se convertiría en uno de los himnos más amados en Alemania. Por fuerzas benévolas maravillosamente protegidos, esperamos confiados lo que pueda venir. Dios está con nosotros por la noche y por la mañana, y ciertamente en cada nuevo día. Estos versos
escritos para su familia como regalo de Año Nuevo en enero de 1945, apenas meses antes de su ejecución, capturan perfectamente la fe de Bonhoeffer. No una fe ingenua que negaba la realidad del sufrimiento, sino una fe madura que confiaba en la presencia de Dios incluso en medio del sufrimiento más profundo. Después del fallido golpe del 20 de julio de 1944, la situación de Bonhoeffer se volvió mucho más peligrosa. La Gestapo, en sus investigaciones sobre la conspiración, descubrió documentos que probaban la participación de Bonhoeffer en el complot contra Hitler. Fue transferido de Tegel al sótano de la prisión de la Gestapo en la Prinz Albrecht Straße, uno de los lugares más terribles en toda Alemania, donde miles de prisioneros políticos fueron torturados. Luego, en febrero de 1945, mientras el Ejército Rojo se acercaba a Berlín, Bonhoeffer fue trasladado al campo de concentración de Buchenwald y finalmente a Flossenbürg. Las últimas semanas de su vida fueron de privación extrema, de transporte constante en condiciones terribles, mientras los nazis intentaban mantener a los prisioneros políticos valiosos fuera del alcance de las fuerzas aliadas que avanzaban. Pero incluso en estas circunstancias extremas, aquellos que estuvieron con Bonhoeffer en sus últimos días reportaron que mantuvo su paz interior, su fe inquebrantable, su preocupación por los demás. Conducía servicios religiosos para sus compañeros prisioneros, ofrecía consuelo a aquellos que estaban desmoronándose, compartía sus escasas raciones con quienes tenían más hambre. Era, hasta el final, un pastor para aquellos que lo rodeaban. El 9 de abril de 1945, en el patio del campo de concentración de Flossenbürg, Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado junto con otros conspiradores: Wilhelm Canaris, el almirante que había usado la Abwehr para proteger la resistencia; Hans Oster, el general que había sido cerebro operativo de muchos planes contra Hitler, y otros. El médico del campo que presenció la ejecución reportó más tarde: «Vi al pastor Bonhoeffer arrodillarse y orar fervientemente a su Dios. La manera devota y conmovedora en la que oró me impresionó profundamente. En el lugar de ejecución, oró otra vez brevemente y luego subió los escalones al patíbulo, valiente y sereno. Nunca he visto a un hombre morir tan enteramente sometido a la voluntad de Dios. Tenía 39 años. En apenas 3 semanas más, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rendiría incondicionalmente. Si Bonhoeffer hubiera sobrevivido apenas 3 semanas más, habría vivido para ver la liberación que había arriesgado su vida para lograr. Pero el destino cruel le negó esa satisfacción. La muerte de Dietrich Bonhoeffer fue una tragedia, pero su vida fue un triunfo. Triunfó sobre el miedo, sobre la tentación de acomodarse al mal, sobre la desesperación. Vivió y murió como testigo de que el cristianismo auténtico no es una religión cómoda o segura, sino un llamado radical a seguir a Cristo donde quiera que conduzca, incluso si conduce a la cruz. El legado de Bonhoeffer es extraordinariamente rico y multifacético. Como teólogo, contribuyó ideas que siguen siendo debatidas y desarrolladas. Su crítica de la gracia barata, su concepto de cristianismo sin religión, su ética de responsabilidad, su eclesiología. Sus escritos, publicados póstumamente, han sido traducidos a docenas de idiomas y han influido a generaciones de cristianos en todo el mundo. Como mártir, se convirtió en símbolo del cristianismo resistente, del rechazo cristiano a acomodarse a la tiranía. Su ejemplo ha inspirado a innumerables cristianos que han enfrentado persecución o dilemas morales en contextos dictatoriales. Desde los luchadores contra el apartheid en Sudáfrica hasta los activistas de derechos humanos en América Latina, desde los disidentes en Europa del Este durante la Guerra Fría
hasta los defensores de la justicia social en el mundo contemporáneo, el nombre y el ejemplo de Bonhoeffer han resonado como un llamado a la resistencia valiente. Como pensador sobre la ética, Bonhoeffer nos legó reflexiones profundas sobre cómo navegar situaciones moralmente complejas donde no hay opciones puras, donde cualquier acción implica algún grado de culpa, donde la responsabilidad exige actuar incluso cuando los principios abstractos parecerían prohibir la acción. Su concepto de culpa responsable, la idea de que a veces es necesario asumir culpa moral para prevenir males mayores, sigue siendo relevante para cualquiera que luche con dilemas éticos en el mundo real. Como ejemplo de discipulado, Bonhoeffer demostró lo que significa tomar en serio el llamado de Cristo. No refugió su fe en un ámbito privado seguro, no separó su teología de sus compromisos políticos, no permitió que el miedo o el interés propio dictaran sus decisiones. Vivió y murió intentando seguir a Cristo completamente, con todas las consecuencias que eso implicaba. La historia de Dietrich Bonhoeffer plantea cuestiones que siguen siendo urgentemente relevantes. ¿Cuándo debe la fe religiosa conducir a la resistencia política? ¿Cómo equilibramos principios morales con responsabilidad por consecuencias? ¿Puede la violencia estar alguna vez justificada moralmente? ¿Qué significa vivir con integridad en tiempos de crisis moral masiva? ¿Cómo mantenemos la esperanza cuando enfrentamos circunstancias desesperadas? Bonhoeffer no proporciona respuestas fáciles a estas preguntas, pero su vida y sus escritos proporcionan un marco para pensar sobre ellas con profundidad, honestidad y valentía moral. Nos enseña que las cuestiones morales más importantes rara vez tienen soluciones simples, que vivir éticamente requiere reflexión profunda y valentía para actuar de acuerdo con nuestras convicciones, y que la fe auténtica no es un refugio del mundo, sino un llamado a involucrarse completamente con las luchas más importantes de nuestro tiempo. En nuestro mundo contemporáneo, donde el autoritarismo está resurgiendo en muchos países, donde las iglesias a menudo parecen más interesadas en preservar su influencia institucional que en hablar proféticamente contra la injusticia, donde la fe religiosa a veces se reduce a eslogans políticos vacíos o a sentimentalismo privado, el ejemplo de Bonhoeffer es más relevante que nunca. Nos recuerda que el cristianismo auténtico siempre tiene un filo profético, siempre desafía los poderes dominantes, siempre se coloca del lado de los marginados y perseguidos. Bonhoeffer también nos enseña sobre el costo del discipulado, vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en un mundo caído inevitablemente resulta en conflicto, en sufrimiento, posiblemente en martirio, no porque los cristianos busquen el sufrimiento, sino porque los valores del Evangelio, amor, justicia, compasión, verdad, inevitablemente chocan con los valores de sistemas basados en poder, dominación, avaricia y mentira. Pero Bonhoeffer también nos enseña que este sufrimiento no es en vano, que tiene significado, que participamos en el sufrimiento de Cristo mismo cuando sufrimos por causa de la justicia. Y nos enseña que incluso en medio del sufrimiento más profundo, la esperanza es posible, la alegría es posible, la paz que sobrepasa todo entendimiento es posible. Dietrich Bonhoeffer murió el 9 de abril de 1945, ahorcado desnudo en el patio de Flossenbürg por el crimen de oponerse a Hitler. Murió como habían muerto tantos mártires cristianos antes que él, con fe inquebrantable, con perdón en su corazón para sus ejecutores, con esperanza en la resurrección. No vivió para ver la Alemania libre que había soñado, no vivió para completar sus obras teológicas, no vivió para casarse con su prometida Maria von Wedemeyer.
Todas estas posibilidades fueron cortadas por la brutalidad nazi, pero su muerte no fue el fin de su influencia. Al contrario, fue el comienzo, porque su ejemplo y sus palabras han continuado hablando a generaciones posteriores, llamándolas a vivir con integridad, a resistir la injusticia, a seguir a Cristo incluso cuando el costo es alto. Ha sido citado por líderes de derechos civiles, por teólogos de la liberación, por activistas pacifistas, por innumerables cristianos ordinarios que intentan discernir cómo vivir fielmente en sus propios contextos desafiantes. Cuando Cristo llama a un hombre, le ordena venir y morir. Dietrich Bonhoeffer escribió estas palabras años antes de enfrentar su propia muerte, y cuando llegó el momento, demostró que no eran palabras vacías. Vinieron y murió. Murió físicamente en Flossenbürg. Pero antes de eso, había muerto de muchas otras maneras. Murió a la seguridad cuando regresó a Alemania desde Nueva York. Murió a la ambición académica cuando se unió a la resistencia. Murió a principios de pureza abstracta cuando aceptó la necesidad de asumir culpa por resistir a Hitler. Murió asimismo constantemente en servicio a otros, y por eso, paradójicamente, vivió más plenamente que aquellos que intentaban preservar sus vidas mediante el compromiso y la acomodación. Vivió con integridad, con propósito, con significado profundo. Y aunque su vida fue cortada a los 39 años, fue una vida plena, una vida bien vivida, una vida que cumplió su propósito. Que su memoria sea una bendición, que su ejemplo nos inspire a vivir valientemente, a resistir el mal, a seguir a Cristo sin importar el costo, que sus escritos continúen desafiándonos, incomodándonos, llamándonos a una fe más profunda y a un compromiso más radical con la justicia, y que su muerte nos recuerde que los mártires no mueren en vano, que su testimonio vive, que la verdad por la que murieron es más fuerte que las mentiras por las que sus ejecutores mataron. Dietrich Bonhoeffer, teólogo brillante, pastor fiel, conspirador valiente, mártir cristiano, vivió 39 años, pero en esos años dejó un legado que durará mientras haya cristianos que se tomen en serio el llamado radical de seguir a Cristo. No buscó el martirio, pero cuando llegó, lo enfrentó con la gracia y fortaleza que solo la fe profunda puede proporcionar, y en su muerte, como en su vida, dio testimonio de la verdad que había proclamado, que Cristo es Señor, que el amor es más fuerte que el odio, que la verdad prevalecerá sobre la mentira, y que la vida eterna es más real que la muerte temporal.